Pues mi nombre es Thomas Rife, nací y crecí en Columbus, Ohio. Nací en una familia muy adicta a las drogas, generaciones de adicción a las drogas, y mi madre y mi padre eran adictos a las drogas. Mi papá estaba entrando y saliendo de prisión durante mi niñez. Tuve una niñez muy violenta y muy traumática mientras crecía. Eventualmente me colocaron en un hogar de acogimiento con mi hermano y hermana, y eso terminaría siendo mucho más traumático, mucho más violencia que parecía seguirme a través de mi infancia. A los 14 años fui adoptado por mi madre Susan, que fue mucho mejor. Parecía que en ese momento me sacaron de un ambiente muy violento y me colocaron en un hogar lleno de amor. Todavía no era un hogar cristiano. A lo largo de mi niñez y la escuela secundaria y preparatoria, realmente nunca pensé en Dios, simplemente no estaba en mi radar. Ahora, después de la escuela secundaria me fui y me uní al ejército y conocí a mi esposa Ashley. Y justo antes de mi despliegue en Afganistán, nos comprometimos y me fui y me desplegué en Afganistán en 2012. Ahora, mientras estábamos en Afganistán era un despliegue permiso de combate. Perdí a mi buen amigo Cody Suggs mientras estábamos en el extranjero y eso me arrancó un pedazo de corazón, ya sabes, cuando él murió. Llegué a casa y luché con muchas emociones, muchas cosas en las que realmente no sabía cómo lidiar, mucha ira. Era como una persona diferente y para mí pensé que era normal, así como todos los que regresaron de un despliegue en Afganistán o Irak. Era solo una parte normal de la vida. Así que continué con mi vida y simplemente lo dejé de lado y realmente no pensé mucho en eso y siempre tuve un sueño, soñé ser un policía. Y luego ser detective de narcóticos, esa era mi meta en la vida desde muy joven, después de ver lo que la adicción a las drogas le había hecho a mi familia y fui contratado por un departamento en el sur de Oregon en 2014 y logré mi sueño. Rápidamente me enamoré del trabajo y dediqué cada gramo de mi vida a convertirme en el mejor oficial de policía que pudiera ser. A lo largo de mi carrera, experimenté mucha violencia. Una vez más, trabajé en un pueblo muy violento, Klamath Falls, Oregon. Muchos homicidios, investigué muchos asesinatos y accidentes fatales de autos, suicidios, muertes de niños y muchas cosas realmente traumáticas que tuvimos que investigar, este tipo de cosas. Y realmente comenzó a afectarme. Me endureció el corazón y volví a casa y no tenía emociones, ya no sabía lo que era sentir. Enojado todo el tiempo, me costaba dormir, me costaba concentrar y enfocarme. Y realmente comenzó a tener un efecto, comencé a tener pesadillas, eventualmente flashbacks y escuchaba a niños llorando y gritando y simplemente no podía superar estas emociones y estas cosas que sentía. En la posición en que estaba, tenía que ocultarlo, tuve que mantenerlo secreto, tuve que lidiar con eso sin que nadie sepa. Y la manera que lo hice, comencé a usar alcohol, como lo hacen muchos veteranos de combate y primeros intervinientes, solo para reprimir las emociones, para reprimir todo lo que estaba sintiendo y finalmente eso dejó de funcionar y comencé a usar drogas. Y no toma científico para darse cuenta que las drogas y ser oficial de policía no se mezclan bien. Ahora era detective de narcóticos, trabajaba en un equipo de drogas. Me llamaron para hacer vigilancia una noche y fui al departamento de policía y saqué lo que creí que era cocaína del casillero de evidencia y lo usé y en ese momento no me di cuenta, pero en realidad era fentanilo puro de 99% y tomé suficiente para matar un par de cientos personas. Y lo último que recuerdo esa noche fue despertar en el hospital. Más tarde me dijeron que tuve una sobredosis. Una sobredosis casi fatal de fentanilo, choqué el vehículo de detective y aquí es donde Dios realmente intervino en mi vida. En el momento del accidente yo era ateo, ni siquiera creía en Dios, de hecho discutía con los cristianos sobre por qué Dios no existía. En el momento de mi accidente una ambulancia estaba en la intersección y se detuvo, me metieron en la parte trasera, me llevaron al hospital que estaba a 10 minutos y el médico dijo que si la ambulancia no hubiera estado allí 100% hubiera muerto. Ahora, cuando me desperté en el hospital, tenía a mi teniente y sargento y todos estos médicos a mi alrededor, y sabía que mi vida acababa de derrumbarse. Sabía que nada volvería a ser igual. Siempre tuve un plan para este momento que me iba a suicidar si esto salía así, y ese era mi plan. Tan pronto como salí del hospital, planeé ir a casa y suicidarme.
Fui a casa y todo lo que podía pensar era la vergüenza y culpa y la devastación que había causado a mi esposa e hijos. Y la gente con quien trabajaba, nadie sabía que estaba luchando así. Y yo sabía por dentro que todo esto iba a salir a la luz, que mis secretos sobre uso de drogas y trastorno de estrés postraumático iba a ser gran problema. Y unos días después, uno de mis realmente buenos amigos de policía estatal de Oregon vino a mi casa con un pastor. Y lo primero que me dijo fue: Tomás, me preocupa que si hubieras muerto, me preocupa que hubieras ido al infierno. Y recuerdo que me senté allí pensando en la realidad de eso y me dijo: Tomás, vine para presentarte a Dios. Y recuerdo que le dije: Austin, Dios no puede ayudarme a mí. Cometí muchos errores, cometí demasiados errores, Dios no puede ayudarme después de esto. Y recuerdo que él y su pastor me compartieron el evangelio y me dijeron: Tomás, Dios te ama, no importa lo que has hecho, no importa los errores que hayas cometido, Dios todavía te ama y Él tiene un plan para tu vida, tiene un propósito para ti. Recuerdo estar sentado allí como: bien, bueno, no creo eso, Austin, pero gracias por venir, y se fue. Y el día siguiente recuerdo que no pude evitar pensar que necesitaba descubrir quién era Dios. Tenía este deseo ardiente dentro de mí que no podía explicar y me obsesioné con tratar de averiguar quién era Dios. Y esto continuó durante unos meses. Continué para completar un programa cristiano militar para veteranos de combate. Y en aquel tiempo entregué completamente mi vida a Dios y dije: Señor, si puedes revelarte a mí, si puedes cambiar mi vida, es tuya mi vida. Las cosas aún eran difíciles. Aún tenía que lidiar con las consecuencias de mi pecado, las consecuencias de mis acciones, y eventualmente intentaría suicidarme, lo que me llevó a estar en un hospital militar por 2 meses. Él usó este tiempo en el hospital para transformar mi corazón, para darme corazón de carne, para renovar mi mente, y estos fueron 2 meses que pasé con él y pude estudiar su palabra y aprendí cómo ser más como Jesús y cómo seguir a Jesús. Y a través de esto recuerdo despertarme una mañana, eran alrededor de las 5 de la mañana, y de hecho me desperté y estaba lleno de culpa y vergüenza y con una pesadez en mi corazón, y al mismo tiempo exactamente fui lleno de esta luz, y recuerdo que era una luz del cielo que acababa de entrar en mi pecho y fui lleno del Espíritu. Y en ese momento no sabía qué quería decir esto y comencé a hablar en otro idioma que no podía entender. Después de una media hora se detuvo y estaba sentado allí y supe que esto fue de Dios. Sabía que lo que acababa de suceder era del Señor. Y Él me llevó al Hechos capítulo 2 y comencé a leer donde los discípulos estaban en el aposento alto, fueron bautizados en el Espíritu Santo, y todo lo que les sucedió en Hechos capítulo 2 me sucedió a mí. Y en ese momento recuerdo que estaba sentado allí llorando y pensé: caramba, Él realmente es quien dice quién es. Y todo cambió desde ese momento en adelante. Recuerdo que mi esposa llamó al médico y ella pensó que me volví loco, y el médico realmente pensó que me volví loco, pero después de un tiempo ya no estaba tomando medicamentos, ya no luché con trastorno postraumático, ya no luché con pesadillas o insomnia. Fui completamente sanado y liberado de todo en un abrir y cerrar de ojos. Y después de que me dieron de alta del hospital, me di cuenta que fui llamado al ministerio tiempo completo y empecé a buscar ministerio de tiempo completo, y a través de eso el Señor me cruzó caminos con Teen Challenge y me ofrecieron un puesto para ser director para ayudar a adultos y adolescentes en Tri-Cities. Ahora estoy en ministerio tiempo completo dirigiendo adultos y adolescentes, y lo que tengo que decir es: si estás sentado aquí hoy viendo este video y estás pensando: vaya, he cometido algunos errores, he destruido mi vida. Tal vez tienes un matrimonio roto, o no ves a tus hijos, o tal vez estás en la adicción a drogas, o tal vez simplemente eras un profesional cuando hiciste unos errores y destruiste tu vida. Quiero decirte hoy que Jesús sí tiene un plan para ti. Dios tiene un plan. Así que te invito hoy, si eres tú, te invito a repetir conmigo: Padre, te damos gracias. Te damos gracias por morir en la cruz, Jesús, por darnos la oportunidad de tener una nueva vida, por resucitar de nuevo el tercer día. Señor, te invito en mi corazón para que seas Señor y Salvador de mi vida. Te invito a que tomes control completo de mi vida. Te entrego mi vida. Te agradezco mucho por ser mi Salvador. En nombre de Jesús. Amén.